les va? ¿Qué dicen? Gusto y placer de saludarlos. Bienvenidos y muy buenas noches. Por supuesto que en la Argentina de hoy es el tema central lo que ha ocurrido en la tarde de hoy cuando el INDEC, después de mucho tiempo, blanqueó la cifra y la estadística en torno a la cuestión de la pobreza. Que por supuesto no es un número, no es una estadística fría. Son rostros humanos, son estructuras familiares, anquilosadas en la marginalidad, estructuralmente convertidas en un derrotero de sinsabores permanentes, con falta de expectativas, con falta de esperanzas. Demostrativo de un país que tiene un tercio de la población sumergido en esa condición. Una población que además tiene más de 1 de cada 18 argentinos que no come lo que corresponde todos los días, así quiera, no puede, no tiene los fondos para comprar lo más elemental, insisto, alimentos y bebidas. Que vive en condiciones de mucha marginalidad, muy extremas, sin agua potable, sin cloacas, sin red troncal de gas en muchos casos, sin pavimento, sin un piso de cemento, en muchos casos a veces sin techo, o sin ventanas o sin aberturas. En niveles de hacinamiento, en donde en una habitación duermen más de uno, incluso con relaciones de familias ensambladas, en un hacinamiento que es aún más complejo. Donde allí efectivamente el empleo es casi anecdótico, donde el levantarse a la mañana y ver qué se hace es casi lo cotidiano y demás. En esa estructura social se desenvuelve buena parte de la dinámica política argentina. Y allí es donde hay que poner el foco, la mirada. El número es casi devastador, casi 14 millones de argentinos en la condición de pobres, más de 2 millones de argentinos con indigencia o bajo la línea de indigencia. Después la estadística podrá ser perfectible, sí, claro, mejorable sin dudas. La estadística viene dando desde hace mucho tiempo, como la canasta es unívoca a nivel país, que en general tenemos en el norte muchos más pobres de los que tenemos en el sur. Y la verdad es que probablemente tengamos tantos pobres en el sur como en el norte. El problema es que el costo de vida en el sur es mucho más caro que en el norte y por lo tanto una canasta básica en el norte no implica una canasta básica en el sur. Y esa medición finalmente no termina siendo lo suficientemente convincente, pero es estadísticamente validada por las pruebas internacionales. ¿Podrá haber algún capítulo a corregir? Sí, pero lo que no podemos hacer es enojarnos con la estadística, ni tampoco dejar de vislumbrar la estadística. Después quedará para el análisis qué nos pasó que nunca lo vimos, o qué pasó que una sociedad fue condescendiente con un presidente que decía hasta en los foros internacionales hace tan solo un año que la Argentina tenía menos del 5% de pobres y poco más del 1,27% de indigentes. Y parecía hasta creérselo. En esta misma estructura societaria argentina, que no cambió drástica, abismal, tremendamente en los últimos 9 meses por la gestión Macri. Que efectivamente profundizó la pobreza, sin duda. Que tuvo un pésimo primer semestre, nadie lo puede dudar. Ni siquiera el INDEC, que comunicó ayer nomás, que en julio inclusive, ya dentro del segundo semestre, el nivel de actividad económica cayó casi el 6%. Y que el empleo industrial en el segundo trimestre, por caso, cayó el 1,7%. Y que en algunos sectores la destrucción de empleo superó el 9%. Es decir, casi 1 de cada 10 empleados, por caso, en la construcción dejaron de estarlo. En julio, estadística oficial. O sea, el gobierno tampoco puede mirar para otro lado. Pero lo importante es cómo hacemos para, de aquí en adelante, convertir esa situación en algo del pasado. No seguir lidiando cotidianamente con esto. Y me parece bien demostrativo de cuán mal estamos en términos de debate buena parte de lo que está pasando por estas horas en la sociedad política argentina. Más allá de eso, ¿vamos a hablar de otras cosas? Sí, obviamente vamos a hablar de otras cosas. Aquí está Carolina Píparo, sin ir más lejos. Aquí está Eduardo Jerome, el abogado de, entre otras cosas, aquel ingeniero Santos que nos enrostró por primera vez a la sociedad argentina, nos interpeló sobre la famosa legítima defensa, cuando le habían robado el pasacassette y él agarró su auto, persiguió al ladrón y finalmente terminó matándolo después de que le habían robado ya en varias y reiteradas ocasiones. ¿Y por qué están ellos? Miren, porque es bien demostrativo de una sociedad tan bien quebrada que el 11 de octubre, un martes, a las 6 de la tarde, todos los que pasaron por los tribunales en alguna oportunidad y padecieron a la propia justicia, pidan por más seguridad y por mejor justicia con un lema que dice, para que a vos no te pase. Es demostrativo, ¿verdad? Los que pasaron piden que a el otro no le pase, porque pasar por allí muchas veces implica algo tan violento como la propia seguridad que no tuvieron y por la cual fueron llevados por los delincuentes a un lugar donde nunca quisieron estar.